A Alejandro, gracias a esas acciones militares, a esa conquista de grandes territorios que van a llegar desde la zona de Grecia hasta el Indo, hasta el río Indo en la India, va a ser conocido como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿vale? Bien, desde luego, ¿cómo comienza Alejandro su expansión? Pues comienza en Troya y a partir de ahí lleva a cabo una guerra, una confrontación contra el imperio persa, el cual va a ser derrotado. ¿Bien? Eh, Darío III, el emperador persa, no es que fuera vencido, sí que fue vencido por Alejandro, pero en realidad va a ser asesinado por sus propios generales. Todo esto lo que va a provocar es que Alejandro Magno tenga mucha más facilidad para controlar todos esos territorios, llegando incluso a la isla a la India, perdón. Cuando llegan a la India, ya directamente los soldados, el ejército de Alejandro Magno fue capaz de convencer a su propio rey, a su propio jefe, para volver de nuevo a sus casas. Bien. Va a ser en Babilonia donde Alejandro Magno enfermó y murió en el año 323 debido a una fiebre, debido pues, a una serie de enfermedades que contrajo sobre todo en esa zona tropical de la India. ¿Bien? Bueno, ¿por qué se caracteriza Alejandro Magno? ¿Por qué se le conoce como Alejandro el Grande o Alejandro Magno? Sobre todo porque fue capaz de crear un imperio universal y centrando la lengua griega y la cultura griega como característica principal de ese imperio, y además lo que consiguió fue la aceptación por parte de los pueblos que fueron dominados por él, los pueblos que fueron conquistados por él, ya que permitía que esos pueblos mantuvieran sus tradiciones. Incluso Alejandro Magno lo que permitió fue que se pudieran mezclar algunas tradiciones orientales con la griega, haciendo de esa forma una cultura mucho más rica. De esa forma, esos pueblos que habían sido conquistados por Alejandro Magno no se sentían controlados por el ejército, por esos ejércitos helenísticos, por ese ejército macedónico, sino que se sentían integrados dentro de ese gran imperio que había conformado Alejandro Magno. Bien, pues bien, a esa mezcla, a ese respeto a las culturas, costumbres, religiones, filosofía, pensamiento de los pueblos orientales por parte de Alejandro Magno se le conoce como el proceso de helenismo. Bien, a la muerte de Alejandro, con 33 años, en el año 323, pues los generales que habían seguido a Alejandro se van a enfrentar entre sí para repartirse todos esos territorios, conllevando pues a la división del imperio en diferentes espacios. Antígono, uno de sus generales, se va a convertir en rey de Macedonia y Grecia. Por otra parte, Seleuco va a controlar Mesopotamia y el antiguo imperio persa. Y por último, Ptolomeo, que va a controlar Egipto, ¿vale? Dentro de todos esos territorios conquistados por Alejandro, Alejandro va a crear una serie de ciudades, la cual la más importante va a ser Alejandría, dentro del reino tolemaico. Otras ciudades importantes, pues como aparecen aquí, Pérgamo, Mileto, etcétera. El imperio los herederos de ese imperio helenístico, de ese imperio de descendientes o de los generales de Alejandro Magno, va a durar hasta el control, hasta la llegada, hasta la conquista del imperio, más que del imperio romano, de la República Romana, en el primer, segundo siglo antes de Cristo. Aquí nos encontraremos con esa enorme extensión que abarcaría pues, esos territorios que conforman el imperio helenístico. ¿Bien? En cuanto a las creencias en Grecia, la vida cotidiana, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que la religión griega se caracterizaba por ser politeísta, creían en varios dioses, estos dioses a su vez tenían apariencia humana, tenían sentimientos humanos y lo único que les diferenciaba de los seres humanos pues era que eran inmortales. Bien, estos dioses estaban emparentados unos con otros o eran hermanos, eran padres, eran hijos. Y vivían todos, o la mayoría de ellos, en el Monte Olimpo. Bien, como hemos dicho, los dioses presentaban una serie de comportamientos y virtudes como muy parecidos a los humanos, ya que estos dioses tenían celos entre sí, por ejemplo, se enamoraban, etcétera. Bien.
En algunas ocasiones los dioses bajaban a la tierra, se relacionaban con los humanos y de esas relaciones surgía el fruto de unos personajes pues con fuerza, con virtudes superiores a las de los humanos y estos eran llamados héroes. Las historias de los héroes se clasifican en mitos y a todas las historias, a la reunión de todas las historias de los héroes, se le conoce como mitología. ¿Bien? Por otra parte, los griegos desde luego creían en la existencia de animales fantásticos como podían ser el minotauro o el cíclope, los cíclopes, los cuales pues mezclaban aspectos humanos con bestias mitológicas, bestias fantásticas, ¿bien? Por otra parte, los griegos también creían en poder anticipar el futuro. Para ello, lo que buscaban era conocer ese futuro, qué era lo que deportaba. No, deportaba, no. Qué era lo que podía ocurrir. Ansiaban conocer lo que ocurría en el futuro. Para conocer ese futuro, acudían a unos espacios, a una especie de santuarios que eran conocidos como oráculos, donde pitonisas, es decir, mujeres que adivinaban el futuro, intentaban mediante una serie de métodos, pues, conocer ese futuro y trasladárselo a las personas que se lo preguntaban, ¿vale? Uno de los oráculos más importantes pues va a estar situado en la ciudad de Delfos. Aquí nos encontraríamos con esa mitología, con todos estos dioses, o la mayoría de los dioses, faltan todavía muchos más dioses, pero aquí tendríamos a los más principales que conforman el panteón griego, el panteón de dioses griegos. Aquí tendríamos, pues, por ejemplo, el emplazamiento del oráculo de Delfos, generalmente situado en zonas elevadas, en colinas, y aquí tendríamos un ejemplo de una pitonisa intentando adivinar el futuro, ¿vale? Por otra parte, pues, algunas representaciones de mitos griegos. El culto, la religión, se desarrollaba en tres ámbitos. Por una parte, el culto familiar, cada familia tenía su propio dios protector, a los que veneraban mediante la representación de ese dios en un altar dentro de la vivienda. Por otra parte, el culto local, cada polis tenía su dios protector. Y por otra parte, cultos panhelénicos, es decir, la adoración a dioses en toda la Hélade, en todo lo que conocemos como la Hélade. Bien. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que esos cultos panhelénicos van a estar relacionados con espectáculos, con competiciones, con juegos, como pueden ser pues el origen de esos Juegos Olímpicos, que eran una serie de competiciones atléticas en la que cada ciudad, en la que cada poli mandaba a su atleta más importante para competir entre ellos. Bien, incluso si había alguna guerra, si había alguna batalla, algún enfrentamiento entre diferentes polis, durante los Juegos Olímpicos se paralizaban esos enfrentamientos, esas guerras. Bien. En cuanto a la vida en Grecia, la vida cotidiana, la vida que se desarrollaba en la ciudad de Grecia, tenemos que tener en cuenta cómo estaba organizada la poli. Por una parte, nos encontramos con la parte más importante, la zona, se situaba en la zona alta, lo que se llama la Acrópolis. La Acrópolis era el espacio, el recinto que estaba amurallado, donde se asentaban los principales templos de los dioses, ¿bien? De los dioses, o bien del culto panhelénico, o bien del culto local. Generalmente estaban situadas en lo alto de una colina, estaban amuralladas y además servían también en caso de ataque de pueblos extranjeros para refugiar a la propia población. El ejemplo más importante, pues, el de la Acrópolis de Atenas, del cual tenemos aquí los restos. Bien. Por otra parte nos encontramos con la ciudad en sí misma, con la zona baja. Esta también estaba amurallada, las calles eran bastante estrechas, con el trazado bastante irregular y el suelo no estaba pavimentado. La zona más importante o el espacio más importante de la polis, de esa zona baja, va a ser el ágora o la plaza central, donde todos los habitantes de la polis llevaban a cabo pues su vida social. Aquí se instalaban los comerciantes, los artesanos, se realizaban en muchas ocasiones las asambleas, bien, y además ese ágora, esa plaza central abierta al aire libre, estaba rodeada por diferentes edificios importantes. Además, aunque haya pocas precipitaciones en el clima mediterráneo, para proteger a los habitantes de las polis a la hora de reunirse en el ágora, ese ágora también estaba rodeada por una especie de pasillo
de pasillo techado y que ese techo estaba sustentado por una serie de columnas y a esos pasillos techados se les conoce como estoas, ¿vale? Aquí tendríamos ese ejemplo y por ejemplo, pues aquí tendríamos esa estoa. Otros edificios importantes que van a construir los griegos pues van a ser los gimnasios, teatros, los estadios, etcétera. Bien. En cuanto a las viviendas, cómo vivían las personas, desde luego, según la importancia social que tuvieran, van a tener casas más grandes o más pequeñas. Las viviendas se hacían con ladrillo y con madera, tenían muy pocas ventanas y las cubiertas estaban hechas con teja. Bien. Generalmente la mayoría de la población vivía en edificios bastante pequeños, de una sola planta, con 2 o 3 habitaciones, mientras que las personas más importantes, los aristócratas, vivían en casas más grandes, de 2 pisos y un patio central. Bien.